Los productos de PepsiCo se consumen más de 1.000 millones de veces al día en más de 190 países y territorios en todo el mundo. Entonces, imagino que si prestas atención a lo que consumes o si eres del equipo de fitness, esta estadística puede alarmarte. Y confieso que esta me sorprendió. Nos concentraremos en el aspecto empresarial. ¿Cómo una marca tan poderosa, capaz hoy de generar más de 80.000 millones de dólares al año, pudo rozar la desaparición? ¿Cómo pasó de 2 quiebras consecutivas a un imperio que hoy posee gigantes como Lay's, Tropicana o incluso Lipton? ¿Por qué Coca-Cola, su eterno rival, se negó 3 veces a comprar Pepsi cuando la marca estaba al borde del abismo? Prepárense, porque esta historia va más allá de una simple batalla entre refrescos. En ella encontramos intrigas políticas, como esta increíble negociación con la Unión Soviética para la compra de una flota entera de barcos militares. Controversias espectaculares que a veces terminaron en tragedia o un error de cálculo en el precio del azúcar que casi termina en catástrofe. Vamos. Imagina una pequeña ciudad de Carolina del Norte a finales del siglo XIX. Las calles empedradas, carruajes circulando y el aroma de remedios y jarabes impregnan el aire. Es 1983. Caleb Bradman, un joven farmacéutico, sueña con crear una bebida revolucionaria. Pero Bradman no es solo un simple vendedor de pociones. Tiene una visión audaz: crear una bebida deliciosa y saludable. En esa época, las farmacias estadounidenses son mucho más que meros expendios de medicinas. Son centros sociales y puntos de encuentro donde la gente viene a relajarse, intercambiar noticias y disfrutar de refrescos recién preparados. Es en el taller de su farmacia donde Caleb, como un alquimista moderno, se embarca en experimentos tan locos como los demás. Tras meses de pruebas, logra desarrollar una fórmula unificada. Una mezcla experta de caramelo, aceites esenciales raros y extractos naturales de frutas. Al principio, esta bebida simplemente se llama Bread's Drink. El éxito será inmediato. Los clientes vendrán en masa para probar este refresco refrescante y dulce, que parece tener propiedades digestivas. En 1898, Bradham decidió renombrar su creación como Pepsi Cola. Este nombre no fue elegido al azar, ya que Pepsi proviene del griego pepsis, que significa digestión. Bradham cree que su bebida puede aliviar los tomates modestos. Todo mientras compite con el gigante que todos ustedes conocen, Coca-Cola, que se lanzó unos años antes. Si te interesa la historia de Coca-Cola, coméntalo. Ante este entusiasmo, Bradham toma una decisión crucial. En 1903 dejará su pequeña farmacia para abrir una fábrica de producción. En 1904, PepsiCo se expande por todo el país, vendiendo más de 20.000 galones de jarabe en 24 estados. Todo parece funcionar a la perfección para Bradham. Pero se avecina una catástrofe en el horizonte. La Primera Guerra Mundial estalla y el precio del azúcar se disparará. Bradham, convencido de que el aumento de precios es duradero, comprará grandes cantidades de azúcar a precios absurdos. Pero al final de la guerra, el precio del henequén se desploma abruptamente de 22 centavos la libra a solo 3 centavos. Pepsi enfrenta existencias invendibles y deudas enormes. El desastre financiero es inminente. En 1923, Pepsi quiebra. Bradham pierde toda su empresa, su fortuna y su reputación. A los 53 años debe retomar su antiguo trabajo de formateador, pero esto es solo el inicio de la historia de esta empresa. En 1923, Pepsi se declara en bancarrota, dejada atrás por su fundador arruinado y desesperado. Pero en ese momento exacto nadie habría apostado un centavo en esta empresa. Pero, sorprendentemente, Pepsi se alista para un resurgimiento impresionante. Todo comienza en 1931, en plena crisis económica, cuando un hombre llamado Charles Gott, que es presidente de Loft Candy, una cadena de confitería de Estados Unidos, compra los restos de Pepsi a precio muy bajo. Su idea inicial no es competir con Coca, solo quiere ofrecer un refresco más barato en sus tiendas. Charlie Good, un astuto hombre de negocios, tenía buen sentido del tiempo. Vio oportunidad donde otros solo veían ruinas. Esto es una gran lección para cualquier empresario. Es ahí donde tiene la idea brillante que relanzará totalmente a Pepsi. En ese tiempo, Coca vendía su botella de 177 mililitros a 500. Good decide duplicar el volumen de Pepsi, ofreciendo una botella de 355 ml al mismo precio de 500 ml. ¿Puedes imaginar la reacción de los consumidores en plena Gran Depresión? Cuando cada centavo cuenta, Pepsi se vuelve rápidamente la bebida preferida de millones de estadounidenses que cuidan su presupuesto. Y da resultado. Más allá de todas estas esperanzas, Pepsi recupera rápidamente terreno, pero a pesar de sus ventas en aumento, sigue siendo una empresa frágil. El éxito de Pepsi dependerá únicamente del precio, no de la lealtad de los consumidores. Comprarán Pepsi por ser más barata. Las finanzas de la empresa son inestables y Coca domina el mercado. Pepsi necesita un inversor sólido que la salve. Por eso, aun en pleno crecimiento, busca desesperadamente un comprador. ¿Y adivina quién es el contacto? ¿Su enemigo jurado? Coca-Cola, increíblemente.
No obstante, en 1922, 1933 y 1939, Coca rechazó consistentemente comprar Pepsi. En ese momento se ve como una marca sin futuro ni interés estratégico, pero arruinó el final. Es una decisión que los líderes de Coca lamentarán amargamente. Tiempo después, notaron que perdieron una gran oportunidad para eliminar definitivamente a sus competidores. Esto me recuerda a Microsoft, que suele aplicar esta estrategia especialmente con Skype, del que hablé en un video reciente y que acaba de ser enterrado. La encontrarás en la descripción. Volviendo a Pepsi, el último rechazo de Coca. Esto es lo que los impulsará a reconstruirse y convertirse en uno de los rivales más feroces de la marca. Otro golpe de genialidad en marketing reanima la marca. El lanzamiento del famoso jingle publicitario de Pepsi Cola Hits the Spot en la radio en 1939. El eslogan es breve y pegadizo, logrando posicionar rápidamente a Pepsi en la mente de los consumidores estadounidenses. Pepsi revitalizada va a desafiar a Coca-Cola en su propio terreno, declarándole una guerra abierta que durará más de un siglo. A finales de los años 30, Pepsi vuelve al juego gracias a su precio atractivo y sus audaces campañas publicitarias. Desde la década de 1940, la empresa adopta una estrategia muy agresiva. En vez de evadir a Coca, opta por encararlos directamente. El eslogan "2 veces más por 5 centavos" va a seducir a los consumidores y forzar a Coca a reaccionar. Por primera vez, ellos sienten que la presión aumenta. Pero la historia tomará una dimensión completamente inesperada en los años 50, cuando Pepsi contrate a Alfred Steele, ex vicepresidente de Coca-Cola. Este notable reclutamiento le brinda a Pepsi una valiosa experiencia sobre la estrategia de su competidor. Steele no tarda en revolucionar la empresa y apuesta todo por la imagen glamorosa de Pepsi. Incluso contrata a su esposa, la famosa actriz Joan Crawford, como embajadora de la marca. Pepsi se convertirá de inmediato en la bebida predilecta de Hollywood. Joan Crawford, con su elegancia y su aura de estrella, permitirá darle a Pepsi una imagen sofisticada y deseable. Es en este momento cuando realmente comenzará la guerra de las colas. Pepsi lanzará en 1975 el famoso Pepsi Challenge, una campaña de marketing que es revolucionaria, donde se invita a los consumidores a probar a ciegas Coca y Pepsi y luego a decir cuál prefieren. El resultado sorprende a todos. Pepsi a menudo sale victorioso, lo que sembrará dudas en los fieles de Coca-Cola. Coca-Cola reaccionó torpemente al crear New Coke en 1985. Esto representa un pésimo marketing que decepciona a sus consumidores, quienes exigirán el regreso de la receta original. Pero esta guerra total entre los dos gigantes pronto dará un giro aún más inesperado. Porque Pepsi está a punto de extender su influencia mucho más allá de las fronteras estadounidenses, incluso en lugares que nadie habría imaginado. ¿Qué dirías si te dijera que en un momento dado, Pepsi estuvo a punto de convertirse en una de las mayores potencias militares del mundo? Sorprendentemente, esto ocurrió durante la Guerra Fría, comenzando en 1959, cuando Donald Kendall, el futuro director ejecutivo de Pepsi, aprovecha una exposición en Moscú para ofrecerle un vaso de Pepsi a Nikita Khrushchev, líder soviético. Este gesto diplomático abre una puerta previamente cerrada. Pepsi se convierte en la primera marca occidental en establecerse en la Unión Soviética. Un problema, rápidamente aparecerá un problema mayor. El rublo soviético, en ese momento una moneda sin valor en el extranjero, es imposible de intercambiar en los mercados internacionales. ¿Cómo puede Pepsi recuperar las ganancias que obtendrá en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? La solución hallada es muy sorprendente. En lugar de ser pagada en moneda, Pepsi recibe a cambio vodka Stolichnaya y se convierte en su distribuidor exclusivo en los Estados Unidos. Este acuerdo único permitió a Pepsi sortear las restricciones monetarias e implantarse duraderamente en el mercado soviético. Sin embargo, esta solución no duró mucho. Para finales de los 80, las ventas de vodka en Estados Unidos ya no eran suficientes. Para rentabilizar el acuerdo, los soviéticos deben encontrar más que ofrecer a Pepsi. Y ahora prepárate, porque su propuesta es totalmente surrealista. En 1989, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas les propone una verdadera flota militar que incluye 17 submarinos, una fragata, un crucero y un destructor. Lo peor es que Pepsi aceptará esta oferta completamente loca y va a convertirse en, al menos en papel, la sexta potencia militar mundial en número de submarinos. Afortunadamente para todos y para Coca, por supuesto, Pepsi va a revender inmediatamente sus barcos por su metal. Esta transacción, digna de una película de James Bond, muestra la audacia e ingeniosidad de Pepsi para penetrar el nuevo mercado. Pero Pepsi pronto experimentará otro escándalo aún más dramático con consecuencias trágicas. Un escándalo tan explosivo que podría haber arruinado la empresa para siempre.
Pepsi se siente invencible tras superar crisis financieras, competir con Coca-Cola e incluso intercambiar vodka por submarinos soviéticos. Pero en 1992, un escándalo monumental casi lo aniquila todo, transformando una operación de marketing completamente inocua en una verdadera tragedia. Pepsi lanzará en Filipinas la campaña promocional Fiebre de Números. El principio es simple, debajo de cada tapa de botella hay un número y cada noche un número. El ganador se anuncia en la televisión ofreciendo hasta 1 millón de pesos, una fortuna considerable en ese tiempo. La emoción es inmediata. Los filipinos se abalanzarán sobre las botellas de Pepsi con la ilusión de ganar el gran premio. El éxito es enorme y todo marcha a la perfección. Todo va bien hasta el 25 de mayo de 1992, cuando un error informático fatal anuncia que el número 349 es el ganador. Pero, en lugar de los 2 ganadores previstos, un error de fabricación imprimió este número en la asombrosa cantidad de 600,000 botellas. Imaginen la escena de miles de filipinos que creen haberse vuelto ricos de repente, precipitándose a las oficinas de Pepsi para reclamar su premio. Pero la empresa no puede pagar el error, pues costaría más de 30,000 millones de dólares, suficiente para arruinarla por completo. La decepción será enorme y la ira aún mayor. Se desatarán disturbios en todo el país, las fábricas de Pepsi serán incendiadas, los camiones explotarán y los enfrentamientos con la policía provocarán la trágica muerte de 5 personas. El país está sumido en el caos y la confianza en Pepsi está completamente rota tras un grave error cometido por la experimentada marca. Y sobre todo, ¿cómo podrá sobrevivir a un escándalo tan catastrófico? Tras largos juicios y arduas negociaciones, Pepsi pagará sumas simbólicas a las víctimas, pero su reputación en Filipinas quedará marcada para siempre por esta tragedia. Este suceso marcó profundamente la historia de Pepsi, evocando las desastrosas secuelas de un simple fallo comunicativo. Eso es todo. Ojalá no les haya dado mucha sed. Recuerden que los refrescos no son lo mejor para la salud. Por lo tanto, si es así, beban agua. La historia de Pepsi, en cualquier caso, es verdaderamente extraordinaria. Partiendo de una pequeña farmacia estadounidense, ha enfrentado quiebras, guerras comerciales, crisis diplomáticas y escándalos globales. Sin embargo, cada vez Pepsi ha logrado renacer más fuerte y más poderoso. A diferencia, Pizza Hut, que dominó su mercado magistralmente por décadas, perdió su trono repentinamente. Manera brutal, debido a errores estratégicos fatales, como se ve en el video mostrado.